Quiero darle la bienvenida a esta hora en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Mauricio Samaniego, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya lo mencionaba, pues el Ecuador ha retomado la venta de petróleo crudo en el mercado spot, lo que desde el gobierno pues aseguran ha significado obtener mejores beneficios económicos para el país. También se ha logrado la reprogramación con China en cuanto a volumen, se han hecho algunos ajustes en transporte, todo esto se ha permitido que haya una especie de reprogramación en el sentido de liberar alrededor de 50 millones de barriles, eso es lo que también se ha informado, y quisiera que usted nos cuente qué en realidad es lo que se ha logrado con esto. Bueno, con esto básicamente lo que se ha logrado es mejorar las condiciones que hemos venido teniendo con los contratos que se heredaron respecto de la venta de crudo, los contratos de largo plazo. Básicamente lo que se negoció fue el tema del flete, un tema de calidad, se negoció también el premio y por sobre todo hubo una negociación y una reprogramación de volúmenes. Reprogramación que lo que permitió es poder tener una disponibilidad adicional que nos ha permitido ingresar nuevamente como empresa y como país al mercado internacional. ¿De qué forma? Entrando a concursos, entrando a procesos licitatorios de tipo spot, entrando a procesos de contratación a mediano plazo con empresas estatales en base a los mismos resultados de los contratos de spot. ¿Qué significa esto? Esto ha significado que para el caso de los contratos de spot hemos podido nosotros gestionar alrededor de 1.400 millones de dólares. En el caso de contratos a mediano plazo, hemos gestionado aproximadamente unos 1.000 millones de dólares. Y últimamente, hasta hace unas pocas semanas, tuvimos una muy buena oportunidad de salir al mercado, de iniciar un proceso licitatorio para un contrato de largo plazo, un contrato que ha implicado o que va a implicar en los próximos años un ingreso de aproximadamente 950 a 1.000 millones de dólares. En total, podríamos decir que en procesos licitatorios hemos podido gestionar alrededor de 3.500 millones de dólares y respecto de las renegociaciones como beneficios directos a los contratos de largo plazo o como mejoras, podemos decir, han sido aproximadamente unos 700 millones. Efectivamente, los volúmenes que se han reprogramado son 50 millones de barriles. Bueno, y liberar esos 50 millones de barriles, usted ahora lo acaba de mencionar, ha hecho sin duda que se atraiga mayor presencia de interesados en relaciones comerciales con Petroecuador. Usted ya ha hablado un poco de las cifras, pero ¿de dónde proviene ese mayor interés? ¿Hacia dónde quizás se han llevado estas relaciones comerciales que usted menciona? ¿Quiénes son los interesados, básicamente? Bueno, cuando nosotros recibimos la responsabilidad de administrar estos contratos, el número de empresas que se encontraban registradas en Petroecuador eran de aproximadamente unas 30 empresas. El criterio y la política desde las autoridades ha sido dinamizar, abrir a la empresa al mercado internacional, abrir sus puertas, permitir que hayan más empresas que puedan interesarse. Entonces, básicamente lo que se hizo fue dinamizar ese proceso, permitir que hayan empresas grandes que puedan ingresar, empresas como BP, empresas como Shell, grandes oil majors que se llaman en el mercado y que se han interesado. Hoy por hoy contamos con más de 50 empresas calificadas en Petroecuador. De hecho, todos los procesos licitatorios que nosotros hoy manejamos, tenemos siempre más de 50 participantes interesados en realizar negocios con Petroecuador, en establecer relaciones comerciales con Petroecuador. De esta manera nosotros podemos incluso dar otra imagen, podemos ingresar al mercado internacional y dar una imagen en donde estamos abiertos a negociar con todas las empresas que estén interesadas en nuestro crudo. Y hasta ahí todo suena positivo, ingeniero, pero sin embargo el país sigue teniendo una piedra en el zapato que nos ocasiona un gran perjuicio. Dicho por el mismo ministro de Energía y Recursos No Renovables, José Augusto, me refiero a los contratos que tenemos con China, donde la deuda es de 3.100 millones de dólares, lo que implica unos 60 millones de barriles, pero sin embargo la garantía corresponde a 340 millones de barriles, que si uno saca la cuenta, eso en valor monetario,
de 3.000 millones, que es la deuda, esa garantía se convierte en 17.000 millones. O sea, hablamos de una cantidad bastante diferente y bastante grande. Entonces, ¿cómo entender ese abismo que hay entre una cantidad de esa deuda real y de lo que puede implicar ese valor por la garantía? A ver, el préstamo o la deuda que tenemos efectivamente asciende a 3.100 millones. Como usted bien dice, esos 340 millones son un respaldo, mas no quiere decir que tenemos el compromiso de entregar libremente o que 340 millones van a pagar esos 3.100 millones de deuda. En realidad esos 340 millones son el compromiso de venta que Petroecuador, así como el país, tiene para vender a estas empresas. ¿Qué significa esto? Que en el transcurso de los próximos 5 años, en donde existe este compromiso, nosotros lo que estaremos es vendiendo esos 340 millones a estas empresas. Esto significa, si nosotros sacamos a un precio promedio por hacer simplemente un ejercicio matemático de $50, sería aproximadamente 17.000 millones de dólares que implicarían de ingreso esos 340 millones que hoy por hoy tenemos como compromiso de venta. Mas no significa que esos 340 millones o esos 17.000 millones van a cubrir 3.100. Implica que son 17.000 millones que van a ingresar al país, que van a ingresar a las arcas fiscales y en su momento, de acuerdo a los términos y condiciones que maneja el Ministerio de Finanzas con estos bancos, realizarán los pagos pertinentes en base a los convenios que ellos tengan. Ahora, como usted bien dice... hoy por hoy esa relación de la venta a China? Y se lo pregunto porque lo que se han calificado estos contratos como lesivos, ¿no? Con unos candados que precisamente lo que hacen es bloquear o perjudicar el tema del volumen también de la venta. Entonces se dice que efectivamente a través de esos contratos con China y Tailandia se vende el petróleo a un precio menor. Normalmente, ¿cómo podemos hacer esa ecuación? ¿A qué precio lo venderíamos en otro mercado y a qué precio, debido a esos contratos que, repito, han sido calificados por el mismo gobierno como lesivos, se lo vende a China? Bueno, cuando hablamos de candados, nosotros nos referimos a que son contratos que, si bien tienen una relación con un financiamiento, ¿qué ocurre? De acuerdo a los contratos y a las cláusulas comerciales, implica que, aunque se pague la deuda, existe un compromiso de venta. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podríamos pagar, posiblemente si es que tiene el país los recursos, pagar esos 3.100 millones, sin embargo, no se quita la responsabilidad y el compromiso de venta de esos barriles. Es por eso que hablamos de un candado, porque no quiere decir que pago y puedo salir del contrato. Sin embargo, si bien es cierto que existe ese candado, también es verdad que en base a esos contratos hemos podido conversar, a pesar de que han estado en ejecución, hemos logrado conversar con las empresas, hemos logrado mejorar condiciones y establecer unas condiciones que puedan optimizar de alguna manera esos contratos y generar un poquito más de beneficio en esos contratos. Cuando nosotros hablamos qué podríamos hacer, son 340 millones que a un promedio de $50 nos podrían generar 17.000 millones de ingresos. ¿Cuánto podemos nosotros vender en eso en el mercado? Es un tema también relativo. Podríamos decir, vamos a ponerlo en el spot, vamos a poner en licitaciones. Como hablamos de volúmenes grandes, es posible que sí, es posible que consigamos un precio más alto. Si hablamos de volúmenes más bajos, posiblemente será 52, 53, en fin. Eso es difícil poder decir con una certeza va a ser tanto. Sin embargo, creo que lo que hay que rescatar en este momento es la gestión que se ha hecho, la gestión que venimos haciendo permanentemente. Permanentemente estamos buscando reprogramar, permanentemente estamos buscando obtener beneficios adicionales, diferir entregas de crudo para que podamos nosotros tener una disponibilidad mayor y gestionar a través de todos estos procesos licitatorios que son abiertos, son a sobre cerrado, con presencia de medios, presencia de representantes de las empresas, con presencia de autoridades y sobre todo con un objetivo fundamental que es el objetivo del gobierno y es lo que nos han encomendado en Petroecuador, obtener el máximo precio posible del crudo ecuatoriano en un proceso licitatorio y para que obtengamos y maximicemos los ingresos del país. Hay que tomar en cuenta que uno de los beneficios de estas reprogramaciones es también estos procesos licitatorios. ¿En qué sentido?
Los resultados que vamos obteniendo en estos procesos licitatorios van influyendo en el mercado y de alguna manera esos resultados que tenemos en el mercado influyen también a la hora de que se calculen los precios para los contratos de largo plazo, porque hay que recordar, los contratos de largo plazo y la fórmula que se tiene en los contratos de largo plazo utilizan marcadores que día a día se van actualizando, que día a día van cambiando. Como usted conoce, se utiliza el WTI, que es un marcador internacional que se va actualizando cada día en función de los movimientos del mercado. De esta manera... Pero estas medidas, como la reprogramación de la que usted menciona, de la que habla, llegan a ser medidas, sí, que nos traen un beneficio, pero pueden ser consideradas también paliativas. Pero ¿qué análisis quizás se hace desde el gobierno también, desde Petroecuador, para de alguna manera poner fin a este tipo de transacción o estas acciones que realmente le causan un perjuicio al país a través de contratos como los que mantenemos, con candados, que usted ya ha mencionado cuál es el efecto de esos candados? Por eso se los considera tan lesivos para nuestra economía, ¿no? Pudiendo tener más bien beneficios si es que la negociación no se hubiera dado de esa manera. Bueno, en realidad todo lo que se refiere a este tema de los contratos es un tema que compete a otras instancias de control, instancias legales y jurídicas. Hay que recordar incluso que estos contratos han sido examinados, han sido auditados y dentro de sus observaciones, dentro de sus recomendaciones, en ninguna de sus partes establece un tema de nulitar los contratos. Sin embargo, sí contemplan muchas observaciones, muchas recomendaciones que nosotros estamos todos los días observando, siguiendo, cumpliendo con esas observaciones. De hecho, como ejemplo le puedo citar que una de esas observaciones y recomendaciones de las entidades de control en su momento fue revisar el tema del flete en la fórmula. Y justamente ese es uno de los temas que nosotros topamos en las renegociaciones y que felizmente pudimos lograr un ajuste. Sin embargo, cualquier acción adicional, cualquier acción que pueda ir más allá, escapa a la parte comercial de Petroecuador. Eso se encuentra dentro del análisis permanente de las instancias de control y sobre todo de las instancias de tipo legal y jurídico. Pero dentro de esas instancias legales, quizás conoce usted, ya usted ha mencionado que no cabe la nulidad, pero cabe quizás el poder plantear alguna demanda. Bueno, no digo que no quepa o si debemos ir o no a una demanda, porque no me compete a mí, no soy un experto, no soy abogado, pero eso es un tema que efectivamente a la instancia legal y jurídica le correspondería establecer. Lo que sí yo podría decirle es, desde el punto de vista comercial exclusivamente, que si no cumplimos con los contratos, efectivamente se vería como el incumplimiento, el rompimiento unilateral y como usted conoce, en estos contratos y en cualquier contrato que se encuentre en vigencia y que se está ejecutando, podría traer, por supuesto, ciertos inconvenientes o ciertas consecuencias que yo no las puedo decir. Los llamados a decir cuáles podrían ser esas consecuencias serían las instancias con expertise legal y jurídico. Lo que sí yo le puedo decir es que nosotros estamos permanentemente velando porque estos contratos se lleven a cabo eficientemente, que cada barril, como en su momento lo he dicho, cada barril que se entregue, cada barril se cobre, se facture y se lo ingrese a las arcas. Que podrían ser mejores, definitivamente, podrían ser mejores. Hemos podido comprobar incluso con el último proceso licitatorio que se pueden obtener mejores precios. Definitivamente, eso es indudable. Sin embargo, también es real que una de las indicaciones y de las instrucciones por parte de nuestras autoridades es honrar los contratos, honrar los términos y condiciones y poder generar también una seguridad jurídica al inversionista, seguridad jurídica a todas aquellas empresas, oil majors incluso, que quieren tener relación con Petroecuador y que lo que les interesa es tener una relación seria y de largo plazo. Pero y entonces, ya para ir cerrando y resumiendo quizás el tema, ingeniero, desde la parte comercial, que es la que a usted sí le compete, ¿qué significa o cómo lo perjudica el tema de tener este tipo de contratos
negociados bajo esas condiciones que nos llevan a tener un compromiso por algunos años más, versus otros que se van dando ya ahora en el camino, que ustedes mismos les han abierto paso y que se puede mejorar, o sea, que se negocian condiciones aún mejores. Entonces, ¿cómo sí repercute negativamente, ya le digo desde el punto comercial, que es lo que usted vive a diario? Bueno, como usted lo ha dicho, y es clarísimo, lo que usted acaba de decir es perfecto. La forma en que a nosotros eso nos afecta es, lógicamente, por el compromiso que hay de vender un cierto volumen a futuro. Si nosotros pudiéramos tener una mayor disponibilidad de crudo, efectivamente nosotros podríamos generar un mayor número de licitaciones, un mayor número de concursos. Y es por eso que nosotros permanentemente estamos en conversaciones, es por eso que permanentemente estamos tratando de diferir de alguna manera ciertas entregas en el tiempo, que no significa reducir los volúmenes, solo significa diferir los volúmenes y que nos permita tener a la presente fecha un mayor número de barriles, una mayor disponibilidad que nos pueda permitir hacer este tipo de contratos. De hecho, nosotros contratos de este tipo hemos podido lograr con esa renegociación. Tenemos el caso de ENAP en Chile, tenemos el caso de Petroperú, tenemos el caso de Rosneft, tenemos el caso de Petrojamaica, que han sido contratos con empresas estatales y con las cuales hemos podido cerrar contratos de forma directa, pero siempre tomando en consideración que se pone el precio más alto del mercado. El precio obtenido en un concurso, el precio obtenido en un proceso licitatorio abierto, público, en donde todos entran a pujar y a poner el mejor precio. Entonces, claro, ¿qué perdemos o qué no nos permite de alguna manera estos contratos? Por la disponibilidad es no tener más contratos de esta naturaleza o no poder de alguna manera proporcionar una mayor disponibilidad de barriles a estas empresas. Sin embargo, lo importante, y creo que lo que hay que rescatar es lo que se ha hecho. O sea, no es que no se ha hecho nada. Se ha hecho lo que el contrato nos ha permitido, lo que las circunstancias nos permiten, e incluso yo diría un poquito más allá, porque vamos buscando siempre traer un poco más para nosotros, conseguir un poquito más de barriles, un poco más de barriles que nos permita a nosotros gestionar, tener una gestión de licitaciones, maximizar los ingresos y que el país tenga digamos, si no una renta, un ingreso mucho mayor por concepto de estos contratos y por concepto de la venta del crudo. Quiero agradecerle, ingeniero, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Es un placer el poder venir e informar lo que está haciendo el gobierno y las gestiones que se están realizando para mejorar los ingresos del país. Muchísimas gracias.